Bienvenidos todos a este webinario sobre vacunación y salud respiratoria. Soy Carlos Andrés Jiménez Ruiz, jefe de la unidad especializada en tabaquismo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y es para mí un placer y un honor moderar este interesante webinario. La vacunación es una de las principales acciones para prevenir las enfermedades respiratorias de origen infeccioso. Observar el cumplimiento de las pautas recomendadas de vacunación, abandonar el consumo de tabaco o no iniciarse al mismo, realizar ejercicio físico y tomar una dieta adecuada son relevantes actividades preventivas que debemos recomendar a nuestros pacientes como la mejor forma de evitar las enfermedades pulmonares e incrementar la salud respiratoria. A lo largo de este webinario nos centraremos en el papel de la vacunación en la salud respiratoria. Desarrollaremos tres importantes temas que serán llevados a cabo por tres expertos en cada uno de ellos. En primer lugar, hablará el doctor David de la Rosa Carrillo, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. El doctor de la Rosa es un experto en enfermedades infecciosas y ha sido hasta hace unas semanas el coordinador del área de infecciones respiratorias de SEPAR. Él va a desarrollar el tema de inmunosenescencia en el paciente con patología pulmonar. En segundo lugar, hablará el doctor Fernando Fariñas Guerrero, del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Grupo IMUN en Málaga. Su charla versará sobre un tema muy de actualidad, cuál es el fitness inmunológico en salud respiratoria. En tercer lugar, intervendrá el doctor Felipe Villar Álvarez, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que es un experto en infecciones y vacunación respiratorias y que en la actualidad es el Managing Editor de la revista Open Respiratory Archive de SEPAR. A lo largo de su charla nos expondrá los aspectos más relevantes de la vacunación en el paciente respiratorio adulto. Cada uno de los disertantes dispondrá de 25 minutos para desarrollar sus ponencias y al final de las mismas responderán a algunas preguntas que yo mismo les realizaré. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el doctor David de la Rosa Carrillo. Adelante, David, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Voy a compartir. Muy bien. Bueno. Bien, pues antes que nada quisiera agradecer la invitación a participar en este webinar de vacunación y salud respiratoria. Quiero aclarar antes que nada, porque yo soy neumólogo y voy a tratar de un tema que tal vez a los neumólogos no estemos muy acostumbrados a hablar, que son aquellos aspectos relacionados con la inmunidad y en este caso concreto con la inmunosenescencia de nuestros pacientes habituales, que son los pacientes con patología pulmonar crónica, sobre todo. Por lo tanto, espero que entiendan que intentaré no profundizar demasiado en algunos aspectos, porque creo que no es un tema que me compete a mí, sino intentaré, desde el punto de vista de un neumólogo, cómo podemos entender lo que es la inmunosenescencia y cómo podemos intentar afrontar su manejo con las evidencias de las que disponemos hoy en día. Bueno, para introducir el tema quisiera comentar que durante la última década la población mayor de 65 años ha aumentado un 10%, pero se prevé que este porcentaje aumente aún más en los próximos 15-20 años. El envejecimiento se describe como un conjunto de cambios biológicos, celulares, moleculares y subcelulares que perjudican la función de los órganos y aumentan la fragilidad de estos órganos y del organismo en general. De hecho, el envejecimiento es clave en el desarrollo y progresión de muchas enfermedades y por lo tanto tiene un notable impacto sociosanitario a nivel global. La disminución de la función inmunológica que se relaciona con
la edad, con el envejecimiento, tiene un papel fundamental en la manifestación de diversas enfermedades pulmonares relacionadas con este envejecimiento, como pueden ser las infecciones, la patología intersticial difusa, el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como sabemos, en los últimos años, las últimas décadas, la morbilidad y la mortalidad por enfermedades pulmonares ha aumentado, y es posible que sea por estos factores que he comentado, ya que otras enfermedades como las cardiovasculares o las neurológicas se han mantenido estables o incluso han disminuido. ¿Cuáles son los fenómenos que se asocian al envejecimiento? Son varios que, resumidos de forma muy rápida, serían pues fenómenos relacionados con la involución del timo, que afectan de gran manera a la liberación de linfocitos T y a su maduración, y a la maduración también de linfocitos B. A esto se unen algunos factores que comentaremos durante la presentación, que es la inflamación crónica sistémica, el inflammaging, relacionado con el envejecimiento, y por supuesto algunos otros cambios generales, como son pues la disminución de la actividad telomerasa, por lo tanto el aumento de incidencia de tumores, la infección, el aumento de susceptibilidad a la infección, fenómenos autoinmunes o inflamatorios, y también una reducción de la respuesta a vacunas. ¿Qué entendemos por inmunosenescencia? Pues se refiere al deterioro gradual del sistema inmune provocado por el avance natural de la enfermedad. Ello produce una disminución de la capacidad del huésped para responder a las infecciones, pero también dificulta el desarrollo de memoria inmune a largo plazo, es decir, una disminución de la memoria inmune que nos producen sobre todo las vacunas, aunque también las enfermedades de forma natural. Este es un fenómeno que es omnipresente y se presenta tanto en especies de vida larga como en aquellas de vida corta. Y es un importante factor que contribuye a una mayor morbilidad y mortalidad de estos individuos de edad avanzada. Y no es un fenómeno aleatorio, aunque a ello pudiera parecerlo, ya que parece repetir inversamente un patrón evolutivo natural, y la mayoría de los parámetros que se afectan durante este fenómeno de inmunosenescencia parecen estar bajo un control genético. También puede considerarse la inmunosenescencia como un fenómeno secundario a la exposición continua a diversos antígenos, a virus o a bacterias. ¿Qué cambios inmunológicos se producen durante el envejecimiento? Bueno, el principal es la reducción de la médula ósea hematopoyética, con una reducción de la liberación de células madre hematopoyéticas, lo cual influye en las células B, con una reducción de las células B naïf, y una acumulación de células B menos específicas frente a los antígenos. También hay una reducción, una alteración de la función de las células natural killer, que disminuyen o aumentan según qué subtipos de estas células natural killer, pero también tienen una reducción de su citotoxicidad. Y por último, también afecta a las células presentadoras de antígenos, con una alteración, una disminución de la liberación de las citoquinas que median en la presentación de antígenos, pero también con un aumento de citoquinas con actividad proinflamatoria, lo cual es muy importante, como veremos un poco más tarde. Otro cambio muy importante es la involución del timo, como os comentaba anteriormente. Esto influye sobre todo en la maduración de linfocitos T. Ello produce una menor cantidad de linfocitos T naïf, tanto CD4 como CD8, y un acúmulo de células T de memoria, pero que tienen un rango de acción muy limitado. Por lo tanto, inducen una respuesta de memoria menor o, digamos, menos específica frente a los diversos antígenos a los que se enfrentan los pacientes de edad avanzada. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la inmunosenescencia es el inflammaging. Es un término que propusieron Claudio Franceschi y sus colaboradores no hace demasiado, hacia el año 2000, y es aquel estado inflamatorio característico del envejecimiento y que se asocia con la exposición crónica a antígenos, tanto endógenos como exógenos, y al estrés. De forma muy resumida, diríamos que el inflammaging es un círculo vicioso que se caracteriza por la exposición continuada a determinados antígenos y radicales libres
ambientales o endógenos. Ello produce una liberación de citoquinas proinflamatorias que activan el sistema inmune, produciendo ya desde el inicio daño tisular. Esto condiciona un estado proinflamatorio, mayormente TH2, que es el que produce una inflamación y reparación continuada. Aquí influye también el metabolismo oxidativo natural, digamos, de nuestro metabolismo, ¿no? Y ello al final va a producir una liberación de especies reactivas de oxígeno, una acumulación de especies reactivas de oxígeno que producen daño a nivel molecular, celular, orgánico y sistémico. Y esto es lo que da lugar a los fenómenos de remodelación y al inflammaging. Y se cierra este círculo vicioso, dado que estos fenómenos comentados reducen la capacidad de respuesta, digamos, de reparación ante nuevos antígenos, con lo cual el daño cada vez es mayor. Bien, pues este inflammaging o estado fenotipo inflamatorio de bajo grado, crónico pero de bajo grado, produce una serie de alteraciones típicas de la edad avanzada, pues la fragilidad, la sarcopenia, diabetes, anemia, mayor riesgo de cáncer, pero también por sí mismo produce una alteración, una disregulación inmune que puede favorecer las infecciones y ser parte de la inmunosenescencia. Por lo tanto, digamos que la inmunosenescencia es un proceso complejo en el que el envejecimiento produce alteraciones de las estirpes inmunológicas que he comentado, influidos en gran medida por las infecciones, la obesidad, el estrés, y todo ello da lugar a diversas ramificaciones. Por un lado, la involución tímica, con lo que os he comentado, el fenómeno del inflammaging, que es bidireccional y por lo tanto también diríamos que es un círculo vicioso entre inmunosenescencia y estado proinflamatorio crónico, la acumulación de células senescentes que no son eliminadas por nuestros mecanismos inmunitarios y el acortamiento de telómeros y la resistencia a la apoptosis, que también influyen en gran manera, y todo ello produce un aumento de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, mayor frecuencia de cáncer, mayor severidad o gravedad de las infecciones y una respuesta a las vacunas disminuida. ¿Qué es lo que pasa exactamente con la respuesta a las vacunas disminuidas? Bueno, pues en los pacientes afectos de esta inmunosenescencia, después de la inyección del antígeno, hay una migración leucocitaria disminuida, por lo tanto, se disminuye también la fagocitosis del antígeno y, por tanto, la presentación de antígenos a las células de la inmunidad. Ello hace que la activación de células T sea menor, con lo cual disminuye la inmunidad celular, pero también hay una reducción de la activación de células B, con lo cual disminuye la inmunidad humoral, o en todo caso, muchas veces los anticuerpos que se producen son disfuncionales y en todo caso la respuesta inmune está disminuida. Hay diversas evidencias que apoyan esto, y es que ya hay estudios que hablan de que hay una peor respuesta humoral a algunas de las vacunas, muchas de las que nos interesan a nosotros como neumólogos, como son la de la difteria, la neumocócica polisacárida o la trivalente antigripal, y también hay evidencias de una peor respuesta celular y de citoquinas en la edad adulta frente a la vacuna a la antigripal trivalente, perdón. ¿Y qué pasa con COVID ahora que estamos en esta época de pandemia y de, bueno, digamos, de avalancha de datos sobre esta enfermedad? Bueno, pues ya hay datos que nos indican que en pacientes de edad avanzada la respuesta inmunitaria o la liberación de inmunoglobulinas específicas frente a SARS-CoV-2 está disminuida. En este reciente artículo demuestra que antes de la segunda dosis de la vacuna ARN, la de Pfizer, digamos, los pacientes a mayor edad, menor liberación de inmunoglobulinas, antes justo de la segunda dosis, pero esta menor liberación en función de la edad se mantiene una semana después de la segunda dosis, 6 semanas después de la segunda dosis, 12 semanas después de la segunda dosis y hasta 6 meses después de la segunda dosis. La liberación de inmunoglobulinas es mucho menor en pacientes de edad avanzada que en pacientes más jóvenes. En lo que respecta al pulmón, bueno, hay diferentes digamos, factores que influyen en el envejecimiento pulmonar, ¿no? Por un lado está la predisposición genética, que es
un aspecto que es muy complejo de abordar, pero también están las exposiciones sistémicas, digamos, del propio organismo hacia el pulmón, como pueden ser las alteraciones del microbioma, en la dieta, cómo afectan las enfermedades sistémicas al pulmón, o también el inflammaging que hemos ido comentando. Por otro lado, también estarían las exposiciones ambientales al pulmón, como pueden ser, pues, por supuesto, la inhalación de partículas, como por ejemplo el tabaco, pero también de microbios o incluso algunas exposiciones ambientales, como pueden ser las radiaciones. Todo ello afecta a las células pulmonares, produciendo un envejecimiento pulmonar que se caracteriza por alteraciones estructurales, un declive de la función respiratoria y, en definitiva, enfermedades crónicas pulmonares, con las alteraciones que ya todos conocemos del pulmón del anciano. En lo que respecta a enfermedades concretas, diríamos que la relación entre inmunosenescencia y asma se diferencia un poco de lo que pasa en el fenotipo asmático bastante bien definido de niños y adultos jóvenes. El fenotipo de asma de inicio tardío no es tan conocido, no está tan bien definido, tiene una naturaleza heterogénea y hay diversos mecanismos asociados con este asma de inicio tardío que no se comprenden completamente. Está menos relacionado con la atopia y con la alergia, eso es cierto, pero no se sabe muy bien de qué manera se desarrolla. Parece ser que puede haber una influencia de infecciones virales y, en combinación con la inmunosenescencia, produzcan cambios inflamatorios persistentes. Entre estos cambios inflamatorios podría estar la presencia de determinados linfocitos, como pueden ser los TH17, que promueven el reclutamiento de neutrófilos, una eosinofilia mediada por TH2, o la expresión de mucinas como la MUP5AC, que tiene determinadas influencia en enfermedades respiratorias crónicas. La inmunosenescencia no solo afecta al asma de inicio tardío, que es lo que os he comentado, sino que también aquellos pacientes con asma de larga evolución, de inicio en enfermedad más joven, ven dificultada su inflamación basal, la ven aumentada de cierta manera debido a la inmunosenescencia, y esto puede ayudar al remodelado de la vía aérea a largo plazo. También influye la inmunosenescencia en cómo presentan exacerbaciones los pacientes con asma en la edad adulta, entre otras cosas porque hay una alteración del aclaramiento de patógenos que hace que la respuesta inflamatoria a los patógenos sea mucho más exacerbada y más grave. En cuanto a la EPOC, digamos que hay evidencias de que el envejecimiento y la EPOC comparten determinadas vías y mecanismos de forma común. El sistema inmunitario innato está de alguna manera suprimido o dificultado en las personas que fuman y en los individuos que padecen EPOC, habiendo por tanto un aumento de la susceptibilidad a las infecciones y a los cánceres. De forma muy resumida, digamos que la exposición repetida a determinados agentes nocivos, como básicamente el tabaco en el paciente con EPOC, produce una inflamación crónica de vía aérea que da lugar ya a un envejecimiento precoz y a una inmunosenescencia también de forma precoz, que puede dar lugar a diferentes niveles de inflammation, lo que veníamos comentando. Obviamente a esto contribuyen determinados aspectos como el crecimiento del pulmón en la edad joven o incluso intraútero, a la susceptibilidad genética, pero también la exposición individual de cada paciente a determinadas infecciones, como puede ser una neumonía grave, una infección vírica grave o una tuberculosis. Todo ello hace que algunos fumadores, y no todos los fumadores, al final desarrollen una EPOC. De forma muy resumida diríamos que al final lo que hay son tres aspectos importantes, que es una mayor presencia de especies reactivas de oxígeno, un mayor acúmulo de células senescentes debido a esta inflamación crónica, que por su parte también incrementan la inflamación, y una menor renovación de células madre, que muchas de ellas también pasan a ser las células senescentes, pero en todo caso no ayudan a la regeneración y a la reparación del tejido pulmonar. Y esto, que se ha demostrado, digamos, in vitro y en laboratorio, también hay un artículo reciente que nos muestra que realmente los pacientes con EPOC tienen una edad inmunitaria, una edad biológica superior a lo que sería su edad cronológica. Para ello, este grupo de Madrid, en un artículo muy novedoso y muy interesante, crean una fórmula
para determinar la edad inmunológica de un paciente en función de determinados parámetros inmunológicos, como puede ser la quimiotaxis de neutrófilos, índices fagocíticos, quimiotaxis de linfocitos, que en todo caso al final lo que ven es que los pacientes con EPOC moderada tienen una edad inmunológica o biológica superior a la que le correspondería por su edad, y esto empeora según avanza la gravedad de la enfermedad. En definitiva, los pacientes con EPOC envejecen a un ritmo más rápido que sus homólogos sanos de la misma edad. En cuanto a la fibrosis pulmonar, este es un tema bastante más complejo y más arduo, y obviamente es una enfermedad en la que los fenómenos inflamatorios tienen una importancia clave, y creo que no es el momento de entrar a detallarlos, entre otras cosas porque tampoco es un tema que me compete a mí. Pero sí que es cierto que hay procesos de senescencia en las vías celulares involucradas en la fibrosis pulmonar que son de importancia, sobre todo aquellas que afectan a los neumocitos tipo 2 y a los fibroblastos, que son las principales células impulsoras de la reparación y la regeneración de los tejidos. Hay algunos factores y vías de señalización molecular que se comparten entre estas células: acortamiento de telómeros, autofagia, mitofagia, y en definitiva un acúmulo de células senescentes que provocan un círculo vicioso, ya que son moléculas finales, pero también son moléculas efectoras de esta senescencia y este acúmulo de células, digamos, de desecho, ¿no? Al final, sería lógico pensar que la eliminación de estas células senescentes sería tal vez una diana terapéutica muy importante para contrarrestar los efectos dañinos de esta senescencia, ¿no? Ya veremos si en el futuro la investigación nos lleva hacia aquí. En cuanto a la infección respiratoria, todos sabemos que existe un mayor riesgo de infección por virus de la gripe o por neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con edad avanzada. Y parece que la inmunosenescencia influye en el aumento de la susceptibilidad a las infecciones respiratorias en esta población de edad avanzada, por diferentes factores. Entre ellos está el deterioro de la barrera mucosa, con una reducción del aclaramiento mucociliar, ampliamente conocido, pero también una disminución de las respuestas inmunitarias e inflamatorias ante la exposición a microorganismos. El inflammaging pulmonar, incluso en ausencia de infección, tiene importancia, como he venido comentando durante la charla. Hay diversos mecanismos alternativos que tal vez podrían predisponer a la infección en ancianos, como la reducción en la función de los toll-like receptors, y en cualquier caso también la escasa respuesta a vacunas favorece que estos pacientes tengan mayor riesgo de infecciones respiratorias graves. Ya hay diversos estudios que han validado que realmente los pacientes de edad avanzada tienen una menor actividad de determinados estirpes celulares y determinados factores inmunitarios en relación a diversos serotipos de neumococo. Y en el caso concreto de la COVID-19, este estudio reciente muestra que hay diferencias en cuanto a los mediadores inflamatorios y determinadas citoquinas en pacientes jóvenes y en pacientes mayores que padecen una enfermedad grave por COVID-19. Este estudio lo que vio que pacientes con menos de 65 años que tenían una evolución desfavorable, que incluso requerían ingreso en UCI o que terminaban falleciendo, tienen una liberación aumentada de interleuquina 2R en comparación con pacientes mayores de 65 años que tenían una evolución desfavorable, en los cuales se veía que principalmente aumentaba la interleuquina 10 en comparación con los jóvenes. Tal vez esto nos permita identificar también dianas terapéuticas que pudiésemos contra las que dirigir nuestros tratamientos en función de la edad de los pacientes. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para intentar reducir los riesgos de la inmunosenescencia en pacientes respiratorios? Pues obviamente como médicos y sobre todo como neumólogos, lo primero siempre es, pues no fumar, obviamente, también limitar el consumo de alcohol, tener un estilo de vida sano, pero también vamos más allá, las vacunas. La vacunación es de todo conocido y es recomendada en población mayor de 65 años, pero hay determinados aspectos muy importantes. La vacunación antigripal con las vacunas trivalentes, hay la larga ya disyuntiva de si es necesario administrar dosis de recuerdo o no. Sobre esto hay alguna evidencia discordante.
En cualquier caso, parece que están en desarrollo algunas vacunas que intentan mejorar o sobrepasar los efectos de la inmunosenescencia, creando vacunas con algunos adyuvantes, con mayor dosis de aglutinina, o administradas por vía intradérmica para mejorar su efectividad inmunológica. Ya hace años que administramos la vacuna neumocócica de forma secuencial con la vacuna neumocócica conjugada y la polisacárida. Recientemente las guías de tratamiento de la POC ya recomiendan la vacunación con vacuna para la tosferina en pacientes de edad mayor, para intentar, bueno, pues volver a activar esta vía que probablemente después de la vacunación infantil ya se ha perdido. ¿Qué decir de la tercera dosis de la vacuna COVID y todo, bueno, todo lo que conlleva en estos últimos meses, ¿no? La polémica que conlleva. Y en cualquier caso hay nuevas vacunas en desarrollo ideadas específicamente para pacientes mayores de 60-65 años, como pueden ser aquellas frente al virus respiratorio sincitial, o la vacuna neumocócica que incluya más serotipos del neumococo, incluso hasta 100 serotipos, ¿no? Por otro lado estarían las estrategias nutricionales, ¿no? Parece que la dieta mediterránea, las frutas, las verduras, el aceite de oliva con 3 exclamaciones, aquella dieta con pocas proteínas animales, bueno, pues condiciona una atenuación de los marcadores inflamatorios, expresados aquí a continuación, y del estrés oxidativo. Además, podrían favorecer el mantenimiento de una eubiosis de la microbiota, del tubo digestivo, que ya se sabe hoy en día que está intensamente relacionada con la microbiota de las vías respiratorias. Por otro lado, parece ser que la restricción calórica podría disminuir la activación de determinados genes con actividad proinflamatoria, y es por ello que tal vez esta estrategia tan novedosa y que está tan de moda como el ayuno intermitente pudiese tener tal vez algún factor favorecedor en este sentido. Están por otro lado los micronutrientes, que son aquellas moléculas y aquellas sustancias que pueden ayudar de alguna forma a la inmunidad, como puede ser el zinc, que interviene en la formación de timulina, que induce la diferenciación y activación de linfocitos T, la vitamina E, que interviene en la producción de interleuquina 2 y también en la activación y proliferación de células T, o la vitamina C, de conocido efecto reductor del estrés oxidativo y que también podría intervenir en la diferenciación y maduración de células T y NK. Y por último, los probióticos y prebióticos, que creemos que en los próximos años habrá más evidencias acerca de su utilidad real en este sentido de ayudar a las defensas del organismo. Las estrategias nutricionales de evitar desnutrición, evitar obesidad, hacer una correcta valoración nutricional, tienen sentido porque se ha visto que una intervención nutricional basada en los parámetros que he comentado en la diapositiva anterior pueden tener un efecto positivo en cuanto a reducir esa esa edad inmunológica que os comentaba en el estudio previo. Como vemos, antes y después de la intervención nutricional se reduce la edad biológica, la edad inmunológica de los pacientes a los que se les somete a esta intervención. Por lo tanto, podría tener lugar en mejorar la inmunidad de estos pacientes. El ejercicio físico, hay que tener en cuenta que el tejido adiposo produce citoquinas proinflamatorias denominadas adipoquinas, pero también contiene macrófagos y células senescentes que contribuyen al estado proinflamatorio del que hemos ido hablando, ¿no? En cualquier caso, el aumento de tejido adiposo en la edad avanzada pues contribuye a la inflamación, y a esto también hay que tener en cuenta que se añade el tema de que el músculo se podría llegar a considerar como un órgano que ayuda a regular de alguna forma el sistema inmune, liberando interleuquinas como la 6, la 7 o la 15, que tienen diversos efectos favorecedores de una correcta inmunidad celular y también ayuda a, digamos, la función del timo residual que tenemos los adultos, ¿no? Por ello, parece ser que una actividad física de forma continuada podría tener un efecto adyuvante sobre el sistema inmune, pues debido a la liberación de catecolaminas que moviliza determinadas células inmunológicas entre el torrente sanguíneo y los tejidos. Esto podría aumentar, digamos, mejorar la inmunidad de cierta manera, pero esto se une además que el ejercicio físico favorece la apoptosis, disminuyendo las células senescentes, y todo ello puede ayudar, por un lado, a la función del timo
y por otro lado a la liberación de células T naïf que mejoran la protección mediante la vacunación y también reducen el riesgo de infección. Por último, el sueño. El sueño es otro factor que tiene gran importancia en la inmunosenescencia. Todos sabemos que existe una relación entre el envejecimiento y la alteración del ritmo circadiano del sueño, pero es que resulta que el sueño y la inmunidad están vinculados de forma bidireccional. A mayor inflamación, mayores efectos inflamatorios, empeora el sueño, pero es que la privación del sueño se asocia a inflamación crónica, a mayor susceptibilidad a las infecciones, una peor respuesta a vacunas, a un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias e incluso parece ser que pudieran contribuir a una mayor mortalidad. Por contra, una cantidad y calidad de sueño adecuadas favorecen la función inmunitaria, reducen los riesgos de infecciones, mejoran la respuesta a la vacunación, al regular la memoria inmunológica y a la inmunidad humoral. Y por último, nombrar que hay en desarrollo y en estudio diversos agentes que se denominan geroprotectores, como bueno, algunos inhibidores mTOR, como el sirolimus, el everolimus, las estatinas, la satinib, incluso la metformina, que podían tener algunos efectos positivos en cuanto a mejorar la respuesta a las vacunas. Incluso se está estudiando el uso de algunos de estos fármacos como profilaxis de la COVID-19. En el futuro veremos dónde está el sitio de estos agentes geroprotectores, pero es de gran interés que realmente se esté trabajando en este campo, ¿no? En cualquier caso, como decía el doctor Jiménez durante la presentación, hay diversas maneras de mejorar el sistema inmunitario. Pues el ejercicio, el dormir las horas adecuadas, la hidratación, el comer de forma sana, saludable y variada, la higiene de manos, limitar la ingesta de alcohol y evitar el tabaquismo pueden ayudar a nuestro sistema inmune a ser más sano. Como conclusión a estos datos que os he presentado, bueno, pues decir que el cambio en la demografía global como consecuencia del aumento de la esperanza de vida de la población ha hecho que la comunidad científica haya puesto su punto de mira en la investigación del proceso fisiológico del envejecimiento y de su impacto en las enfermedades crónicas. La aparición de estas enfermedades respiratorias crónicas aumenta con la edad, probablemente en gran medida por la inmunosenescencia y el fenotipo inflamatorio crónico. La inmunosenescencia, que influye tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, da forma al fenotipo clínico añoso que se observa en muchas de las enfermedades respiratorias crónicas que vemos en nuestro día a día, predispone a infecciones pulmonares como la influenza y el neumococo, pero además con una peor respuesta a la vacunación frente a estos microorganismos, lo que hace que haya peores resultados en salud. Y por último, decir que la vacunación, el dormir las horas necesarias, una nutrición adecuada y el ejercicio físico de forma habitual pueden ayudar a prevenir o reducir las consecuencias de la inmunosenescencia y del inflammation. Pues muchas gracias por su atención, esto es todo. Y a continuación pasamos a la siguiente ponencia del doctor Fernando Fariñas, que nos hablará del fitness inmunológico. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, David, por darme paso. Voy a compartir mi presentación. Aquí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Yo creo que el doctor David de la Rosa ya ha dado absolutamente pues todo lo que tiene que ver con el proceso de inmunosenescencia, de envejecimiento inmunitario, y también ha tocado muchísimo el tema del inmunofitness, ¿no? Como inmunofitness, bueno, pues definimos al entrenamiento inmunitario, no es ni más ni menos que intentar hacer gimnasia jugando con nuestras células inmunitarias. Como, bueno, voy a repetir muchas de las cosas que ya ha dicho el doctor de la Rosa. Realmente la inmunosenescencia conlleva un montón de alteraciones inmunitarias. Alteraciones inmunitarias que afectan tanto al brazo de la inmunidad o a la respuesta de inmunidad innata como a la respuesta de inmunidad adaptativa. Dentro de la respuesta de inmunidad innata se dan alteraciones, como bien se ha dicho ya, de la fagocitosis, de la capacidad de destrucción intracelular
de los patógenos por parte de estos fagocitos, la disfunción de la célula NK, súper importante o natural killer, súper importante para hacer frente a todo tipo de infecciones, fundamentalmente por agentes infecciosos intracelulares, virus, pero también frente a otros agentes intracelulares que no son virus y que tienen microorganismos que tienen hábito intracelular, como podría ser un micobacterio en tuberculosis, ¿no? Bueno, pues esta rama de la inmunidad innata se ve muy tocada por el proceso de envejecimiento, pero también se ve muy tocada la rama o el brazo de la respuesta de inmunidad adaptativa, tanto B dependiente como T dependiente. Y se observan alteraciones tanto en el número como en la funcionalidad, como también se ha dicho aquí, de tanto los linfocitos T como de los linfocitos B. El final de todo esto, el resultado final de todo esto, pues también clarísimo, ¿no? Esta disfunción, este deterioro de la respuesta inmunitaria entraña un incremento importante de la patología infecciosa y de la gravedad de los procesos infecciosos, la reactivación, por ejemplo, de infecciones antiguas que estaban ahí acantonadas, como podría ser un citomegalovirus y sobre todo el virus de la varicela zoster. Pensad que el 91,5% de las personas que se hospitalizan por una neuralgia herpética asociada a una infección por varicela zoster tiene más de 50 años. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, pero no solo eso. También se ha comentado una disminución patente de la respuesta a vacunas. Una disminución patente de esa respuesta a vacunas que obliga a que repensemos el cómo vacunar a las personas mayores y si deberíamos de personalizar la vacunación con otro tipo de vacunas que no sean las que están dirigidas a grupos etarios más jóvenes. Por supuesto, la alteración de un tipo de célula, un tipo de linfocito, que es el que controla la respuesta inmunitaria, el que controla la inflamación, que es los linfocitos T reguladores, son una serie de linfocitos que tienen esa capacidad de cortar la respuesta inmunitaria cuando esa respuesta inmunitaria ya ha bloqueado completamente, ha terminado con el agente infeccioso, pues esa respuesta inmunitaria hay que cortarla. Y si nadie la corta, esos linfocitos que están ahí y esas células que están ahí intentando o habiendo tenido éxito en la eliminación del patógeno, pues evidentemente si se les sigue dando cancha, pueden finalmente empezar a hacer daño a otros tejidos que nada tienen que ver con el patógeno y entonces nos estamos metiendo ya en el terreno de la patología autoinmune. Pues bien, los linfocitos T reguladores procedentes de esas células T naïf que ha comentado antes David, son linfocitos que se vienen abajo tanto en su número como en su funcionalidad durante el proceso de senescencia y eso implica un menor control inflamatorio. De hecho, los pacientes mayores, las personas, los individuos mayores, debido a esa falta de control inflamatorio, pues está claro que manifiestan mucha más patología inflamatoria, en incidencia, prevalencia de patología inflamatoria, barra inmunomediada, barra autoinmune, como podría ser una artritis reumatoide o cualquier otra de ellas. Pero no solo eso, también esa alteración de la respuesta inmunitaria, junto con la acumulación de mutaciones a lo largo de los años, determina también o puede determinar el desarrollo de patología neoplásica y sobre todo cualquier tipo de patología de neoplásica, desde neoplasia sólida hasta, bueno, pues como veis ahí a la derecha, la expresión citológica de una leucemia mieloide aguda, ¿no? Estamos hablando de procesos oncohematológicos, linfoma, leucemia y también otro tipo de tumores, como por ejemplo tumores de piel, ¿no? O cánceres de piel. Por lo tanto, esa inmunosenescencia tiene reflejo a todos estos niveles. Y realmente, ¿de qué depende el que seamos o tengamos una capacidad para hacernos más inmunosenescentes a lo largo de los años? Porque es que hay gente que a lo mejor con 30 años ya muestra rasgos senescentes y hay personas con 85 que muestran pocos rasgos senescentes. Pues va a depender, como siempre, de dos cosas, de tu genética y del ambiente. La genética pesa y pesa mucho y el ambiente también pesa. Los factores ambientales son determinantes. De hecho, la interacción entre la genética y el ambiente
va a determinar, entendiendo por el ambiente, muchas cosas de las que ya se han hablado aquí, ¿no? La dieta, la actividad física, la presión de infección por algunos tipos de agentes patógenos, la presencia, ¿no?, de comorbilidades, como podría ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Todo eso condiciona, junto o en interacción con la genética, va a condicionar quién vas a ser tú el día de mañana cuando seas mayor y qué tipo o qué fenotipo vas a expresar. Existen dos fenotipos muy bien definidos que los geriatras conocen muy bien. El fenotipo frágil, izquierda, y el fenotipo robusto, derecha. El fenotipo frágil, por lo menos en la población española, alrededor del 25-30% de la población mayor española expresa este fenotipo. Un fenotipo que veis ahí, muy característico, con personas muy delgadas, con personas que muestran una manifiesta debilidad, incluso al andar, caminan muy despacio, no desarrollan ningún tipo de actividad física y además presentan algunas alteraciones analíticas patentes, como pueden ser, por ejemplo, el aumento de proteínas inflamatorias, proteínas de fase aguda, como puede ser la proteína C reactiva o la interleucina 6 o proteínas de la coagulación, como incrementos del fibrinógeno. Estos son biomarcadores que se pueden emplear y que definen también el fenotipo frailty o fenotipo frágil. Ni que decir tiene que cuando viene un virus nuevo y acontece una pandemia como esta o una gripe estacional, son los del fenotipo frailty los que principalmente, bueno, pues los pasan muy mal con este tipo de agentes infecciosos nuevos e incluso, bueno, pues tienen una alta tasa de mortalidad, como, bueno, no hace falta explicarlo aquí, ¿no? Y a eso se le llama el efecto cosecha que se da que hacen los virus en las primeras oleadas de infección en estas poblaciones de fenotipo frágil. Bien, pues como digo, alrededor del 25-30% de la población española expresa este fenotipo frágil y alrededor del 70% restante el fenotipo robusto. Así que, bueno, dentro de el problema de la inmunosenescencia, entre comillas, en la población española, digamos que tiene unas muy buenas tasas de respuesta o de senescencia inmunitaria saludable. La pregunta a todo esto es, bueno, ¿se puede entrenar el sistema inmunitario? Pues sí, se puede entrenar. Y ya se ha comentado también, el doctor de la Rosa lo ha comentado, ¿no? Se puede entrenar y se puede entrenar muy bien. Y a eso se le llama inmunofitness, el entrenamiento inmunitario. Y este entrenamiento inmunitario se basa nada más y nada menos que en controlar pues, todos los factores que intervienen en lo que somos. En la genética no se puede hacer nada. Actualmente no hay posibilidad de hacer nada con nuestra genética. Nacemos con una genética y nos morimos con esa genética. Se llegará, y ya de hecho se puede hacer. Con la técnica CRISPR-Cas de edición genómica ya se pueden hacer manipulaciones genéticas, pero evidentemente de aquí a que llegue esto, pues vamos a tener que pasar algunos años y superar algunas trabas legales y bioéticas. Mientras sí, mientras no, no podemos tocar los genes, pero sí podemos tocar los factores ambientales. Sí podemos modificar todo aquello que es capaz de encender o apagar genes, en lo que hemos denominado a lo largo de estos últimos años epigenética. Y es que sabemos que esos factores ambientales son capaces de, insisto, modular o encender esos genes o apagar genes que no nos interesan que estén encendidos. A través del control de esos factores ambientales podemos hacer muchas cosas. Dentro de los factores ambientales contribuye de forma importante la vacunación. La vacunación, como veis en este artículo que os invito a leer, porque es muy interesante, la vacunación se define como una medida preventiva que contribuye al inmunofitness. Y esto lo tenemos claro. La vacunación se suma al ejercicio, se suma a la dieta, se suma a las medidas de higiene, se suma al no fumar, al no tener hábitos tóxicos tipo alcohol, drogas, etc. Y tiene una contribución súper importante. Pero no solo tiene una contribución importante por su efecto directo en la prevención de enfermedades infecciosas, sino que también tiene un efecto sobre otros tipos de enfermedades que nada tienen que ver a lo mejor con el objetivo que estamos persiguiendo con esa vacuna. Y me explico y pongo solamente un ejemplo. Mirad, actualmente sabemos que la vacunación de la gripe evidentemente pues tiene un beneficio.
El beneficio es la prevención de la infección por el virus de influenza y además la prevención de la enfermedad grave por el virus de la gripe. Pero no solo eso. Hemos visto que muchas vacunas tienen lo que se llama un efecto heterólogo inespecífico, es decir, son capaces de modular la respuesta inmunitaria de tal forma que el individuo vacunado no solo tiene ese aumento de la capacidad de prevenir la infección, en este caso de la gripe, sino que con la vacuna de la gripe se ha visto, bueno, pues que los individuos vacunados de gripe tienen una menor tasa de infarto de miocardio y de ictus. Y de hecho la Sociedad Europea de Cardiología ya aconseja a sus pacientes que han sufrido infarto o ictus vacunarse de gripe porque disminuye de forma, insisto, significativa el que te vuelva a dar un infarto o que desarrolles o que te vuelva a dar un ictus, ¿no? Y por supuesto, a los que nunca lo han tenido, pues también esa prevención se da. A esto, insisto, se le llama efecto heterólogo o inespecífico de las vacunas que estamos descubriendo y describiendo, no solo con la vacuna de la gripe, sino también con la vacuna que aquí evidentemente en España no se aplica, no se administra, pero hemos visto que también tiene una muy buena capacidad inmunomoduladora, con la vacuna de rotavirus, que bueno, parece que en los niños es capaz de modular la respuesta inmunitaria y de disminuir hasta en un 33% en algunos trabajos la incidencia de diabetes tipo 1 o de enfermedad celíaca, etcétera. Así que está todavía mucho por descubrir sobre este efecto heterólogo o inespecífico de las vacunas. Por consiguiente, necesitamos que la vacunación, bueno, pues sea una medida también que se aplique no solo a los niños. La vacunación no es solo cosa de niños, estoy harto de repetirlo, sino es también una cosa de adultos y de adultos mayores. Y necesitamos, como también ha dicho el doctor David de la Rosa, actualizar inmunológicamente hablando, bueno, pues la inmunidad del colectivo del grupo de mayores de 65 años frente a algunas enfermedades infecciosas que evidentemente, bueno, pues ya pasó su inmunidad, como la vacuna, por ejemplo, de toferina, que como bien sabemos, la duración de la inmunidad frente a toferina, una vez puesta la última dosis, está en torno a los 4 o 7 años y no mucho más. Y sobre todo con vacunas acelulares como la que estamos utilizando hoy día. Por supuesto, vacunación de neumococo y de gripe, pero también otras. Hay algunas estrategias que estamos persiguiendo para incrementar la eficiencia, la eficacia, la efectividad de las vacunas que les ponemos a nuestros ancianos. O son varias estas estrategias. Una de ellas es, evidentemente, bueno, pues incrementar o bien el número de dosis que ponemos, esto está en controversia, o bien incrementar la cantidad de antígeno que aportamos con la dosis de vacuna. Bueno, como ejemplo de esto tenemos como vacuna de alta carga antigénica, tenemos a la vacuna de gripe de alta carga, valga la redundancia, ¿no? Está claro que esta vacuna de alta carga permite de alguna forma incrementar la eficacia de la vacuna de la gripe, sobre todo en este grupo etario que presenta deficiencia o disfunción de la respuesta tanto de inmunidad celular como sobre todo también de la inmunidad humoral de la que depende esta vacuna. Pero no solo eso, existen otras estrategias. Existe la estrategia, por ejemplo, de utilizar adyuvantes potentes, adyuvantes que sean capaces de compensar esa deficiencia de respuesta de anticuerpos, de inmunidad humoral y de respuesta de inmunidad celular. Y yo creo que como modelo de este tipo de vacuna, pues tenemos una nueva vacuna que ya está autorizada en España, que es la vacuna frente al virus del herpes zóster. Es una vacuna recombinante basada en subunidades que lleva un adyuvante muy potente que se llama AS01B. Un adyuvante que está formado por 3 subunidades a su vez que veis ahí, no vamos a entrar en ello, pero este adyuvante ha conseguido incrementar la eficacia de esta vacuna de una forma bestial. De tal forma que, bueno, pues actualmente esa vacuna es capaz de proteger a más del 90% de los individuos vacunados y además mayores de 50 años y además con una eficacia mantenida durante tiempo, durante como poco 7 años y una persistencia de la inmunogenicidad humoral y celular de 10 años como poco. No solo eso, también estamos muy interesados con una vacuna frente al citomegalovirus. Mirad, el citomegalovirus es un gran acelerador de la inmunosenescencia. Quizás sea el virus que más acelera el proceso de inmunosenescencia. De hecho, las personas seropositivas a citomegalovirus
presentan rasgos de inmunosenescencia porque el citomegalovirus es capaz de modular la respuesta inmunitaria a su favor. Y modulando la respuesta inmunitaria a su favor, es capaz de inhibir, bloquear mecanismos de presentación antigénica, mecanismos de liberación de ciertas citocinas que tienen que ver con el reclutamiento de células inflamatorias en el lugar de infección. En definitiva, el citomegalovirus es un gran enemigo de todos nosotros, incrementando ese proceso de inmunosenescencia. No solo produciendo infecciones activas, agudas, sobre todo en personas inmunodeprimidas, sino también acelerando el proceso de inmunosenescencia en personas normales que no muestran ningún tipo de sintomatología o inmunocompetentes que no muestran ningún tipo de sintomatología frente a este virus. Por lo tanto, la vacuna de citomegalovirus es perseguida, no solo porque vamos a tener una vacuna que prevenga estas infecciones en pacientes con alto grado de inmunocompromiso, sino también porque podría ser una vacuna antisenescencia. Tanto es así que existen algunas familias que son capaces, pocas han descrito hasta ahora, pero clanes familiares, familias enteras, que son capaces de hacer frente de una forma muy eficaz a la infección por citomegalovirus. De tal forma que cuando el citomegalovirus ingresa en sus cuerpos, rápidamente es eliminado. No es capaz de generar ningún tipo de infección persistente, no es capaz de invadir ningún tipo de célula y quedarse ahí per secula seculorum, y estas familias que presentan esta capacidad para hacer frente al citomegalovirus resulta que son familias con un alto número de personas centenarias. Es decir, suelen llegar a los 100 años o más presentando muy pocos biomarcadores de inmunosenescencia. Por lo tanto, sigo insistiendo en la importancia del citomegalovirus. Pero también hay cosas importantes. Se ha hablado de la dieta y se ha hablado del zinc. El zinc es un micronutriente, es un oligoelemento que es súper importante para hacer frente a las infecciones en general. El zinc se ha visto que tiene que ver con el desarrollo, con un mejor funcionamiento del timo, con un mejor funcionamiento de los linfocitos T, con un mejor funcionamiento de la inmunidad innata y de la producción de anticuerpos. Por lo tanto, una deficiencia de zinc en las personas mayores, cosa que es muy frecuente, contribuye al proceso de inmunosenescencia. Y tanto es así que un bajo nivel de zinc se ha visto en algunos trabajos que incrementa, por ejemplo, el riesgo de enfermedad neumocócica en los ancianos. Es importante controlar los niveles de zinc en la persona mayor porque, insisto, la población mayor suele tener deficiencias importantes en este oligoelemento. De normal se aconseja, bueno, pues en estas personas que tienen esa deficiencia de zinc suplementar entre 25 y 30 miligramos diarios de zinc. ¿Qué más cosas son importantes? Pues se han citado algunas vitaminas, como la C y la E, que son muy importantes, pero también hay una vitamina que es súper importante, que es la vitamina D. Si yo digo vitamina D, todo el mundo se le viene a la cabeza metabolismo osteocálcico, y nada más cierto. Pero la vitamina D también tiene un efecto inmunomodulador muy importante. Para empezar, la vitamina D, y sobre todo un metabolito de la vitamina D, que es la vitamina D3, es la vitamina D3 el precursor de unas proteínas, mejor dicho, de unos péptidos que se producen a nivel de la mucosa respiratoria, de la mucosa digestiva y de la mucosa geniturinaria. A estos péptidos antimicrobianos se les llaman genéricamente catalicidinas y defensinas. Se ha visto que una deficiencia de vitamina D y más concretamente de vitamina D3 incrementa de forma importante el riesgo de infecciones y también de infecciones respiratorias, como por ejemplo las neumonías, como veis en ese magnífico artículo, la severidad o la gravedad de las neumonías. Y es que, insisto, la vitamina D3 es un precursor muy importante de esos péptidos antimicrobianos que tienen un papel súper importante en la defensa local. Bueno, pues también se ha visto que esa vitamina D3 incrementa de forma importante la respuesta al virus de la varicela zóster e incluso se ha visto que altas dosis de vitamina D pueden bueno, pues desacelerar el proceso de envejecimiento, incluso hacer un switch y cambiar de un fenotipo frágil
a un fenotipo robusto. Pero acordaros siempre que la vitamina D es liposoluble y puede presentar toxicidad y por lo tanto hay que controlarla muchísimo. En cuanto a la actividad física, bueno, pues está claro que la actividad física es muy bueno para el funcionamiento cardiovascular, pero también es muy bueno para el funcionamiento inmunitario, y ya se ha dicho aquí también, la actividad física decrementa de forma importante el estatus inflamatorio sistémico y mejora también la respuesta tanto a las infecciones como a las vacunas. Y también es importante, aparte del sueño, las relaciones sociales. Se ha visto que las personas que viven, mayores que viven solas, en una habitación de 10 metros cuadrados, que no tienen relaciones sociales de ningún tipo, presentan un alto grado de senescencia o de inmunosenescencia comparado con las personas mayores que tienen muchas relaciones sociales con amigos, con sus hijos, con sus nietos, etc. El sentirse solo incrementa de forma importante el proceso de inmunosenescencia. Y como podéis ver, la combinación, por ejemplo, del ejercicio y el tener muchas relaciones sociales puede modular la inmunidad y puede mejorar la respuesta a muchas vacunas, y entre ellas, bueno, pues en este artículo, como veis ahí, pues se define o está asociada a una mejor respuesta a la vacuna de la gripe. Como comorbilidades, la obesidad. La obesidad es un acelerador, es gasolina al fuego. La inflamación metabólica que supone la obesidad, junto con la falta de control inflamatorio que caracteriza al proceso de inmunosenescencia, es gasolina al fuego. De hecho, la obesidad y el envejecimiento tienen muchas cosas en común, y entre ellas esa inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué más cosas? También se ha comentado aquí que a nivel de farmacológico se están desarrollando algunos fármacos, ¿no? Fármacos que se llaman senolíticos y fármacos geroprotectores o gerontoprotectores. Dentro de los fármacos senolíticos hay algunos más raros, que quizás menos, como por ejemplo el dasatinib, el péptido Fox O4, o la quercetina. Sí lo conoce todo el mundo porque en la arboristería están llenas de quercetina. Pero quizá conocéis menos que están llevándose a cabo inmunoterapias antisenescentes, estudios sobre inmunoterapia antisenescente utilizando anticuerpos, anticuerpos antisenescentes y manipulando macrófagos que están asociados a la senescencia, incrementando el número de macrófagos o activando un perfil de macrófagos que se llama M1, que retrasan de forma importante ese proceso de inmunosenescencia y de alguna forma lo que hacen es compensar esas deficiencias inmunitarias de las que hemos hablado anteriormente. También tenemos los fármacos, como digo, geroprotectores o gerontoprotectores, entre los cuales está la ya citada rapamicina, el rusolitinib, un inhibidor de la tirosinquinasa, y la metformina. Actualmente, pues la metformina está llamando muchísimo la atención, y de hecho, en algunos estudios que se han hecho retrospectivos en China, se encontró que, por ejemplo, que la mortalidad entre las personas hospitalizadas con COVID-19 que tomaban metformina era del 2,9% versus el 12,3% de las personas que no tomaban el medicamento. Y es que se ha visto que la metformina tiene un efecto brutal a nivel de inmunomodulación, un efecto de inmunoestimulación, un efecto antiinflamatorio súper importante, y que puede retrasar de forma también muy significativa ese proceso o ralentizar el proceso de senescencia o de inmunosenescencia. Ahora bien, la metformina, en los ensayos clínicos que se están haciendo para que demuestre esa capacidad antisenescente o que ralentice el proceso de inmunosenescencia, se tiene que utilizar en unas dosis que no son, por supuesto, las dosis que se utilizan actualmente para el tratamiento fundamentalmente de los pacientes diabéticos. En definitiva, la genética es importante, los factores ambientales son importantes, la genética pesa mucho, y como decía mi abuela, el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora doy paso al doctor Felipe Villar para que nos deleite con su charla. Felipe. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y muchas gracias a SEPAR por la invitación a esta presentación. Hemos hecho un recorrido sobre lo que es la inmunosenescencia, cómo nuestro sistema inmune empieza a deteriorarse
con el paso de los años. Hemos hecho un recordatorio también muy bueno sobre cómo entrenar nuestro sistema inmunológico y hemos visto que uno de los principales factores que lo determinan son las vacunas, ¿no? Pero más allá de ello, sabemos que la historia de las vacunas viene condicionada por la aparición de estas a la hora de luchar contra distintas pandemias y se ha visto que es la herramienta más eficaz para luchar contra estas infecciones. Desde la primera, en 1771, de la viruela, han sido muchas las que han ido apareciendo para su control. Y la última, que nos ha llegado más recientemente con una extraordinaria inmunogenicidad, es la de la COVID-19. Sabemos hasta ahora que hay hasta 322 vacunas en proyecto, fijaros. En fase clínica 128 y en España hay 4 aprobadas ya para su uso. Vendrán más, pero sabemos que la mayoría de ellas, o casi todas, son eficaces y sobre todo lo son para contrarrestar aquellas fases de la enfermedad grave o en aquellas que requieren una hospitalización convencional o un ingreso en nuestras unidades de cuidados intensivos. También hemos visto que en mayor o menor medida, casi todas las vacunas o todas son eficaces contra las distintas variantes que han ido surgiendo. Y eso lo vemos en el porcentaje de población que ha ido respondiendo a estas con una mayor respuesta a la hora de encontrarse con este patógeno, ¿no? Conocemos las principales características de las que tenemos en España. Quizás lo que nos llama la atención es saber qué pasará con estas vacunas españolas que van a aparecer, ¿no? En estos momentos hay 4, de Ciripra, de una empresa privada, de 2 proteínas recombinantes, de una dosis intramuscular y una 2 dosis, porque están estudiando para 2 ramas, es decir, las 2 dosis cuando es de inicio o una dosis cuando se va a dar como dosis de refuerzo o dosis adicional, ¿no? El CSIC está investigando 3, una por el doctor Esteban con un vector viral, también intramuscular, el doctor Larraga lo está haciendo con DNA sintético intramuscular y la última, la que nos puede llamar un poco más la atención y la de que nos parece que puede provocar no solo un efecto protector frente a estas vacunas a la hora de desarrollar estas infecciones graves, sino también por el efecto de esterilidad que nos puede provocar, son aquellas de ARN y que son de una sola dosis a nivel intranasal, ¿no? Esperemos que nos vayan llegando a lo largo del 2022, ¿no? Cada día nos surgen un montón de noticias. Sabemos que su búsqueda o su eficacia o las estrategias que se va adoptando las podemos encontrar en 3 fuentes muy importantes. Uno es la estrategia de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Otro es el CDC, que sirve de base muchas veces para todas las demás estrategias. Y a nivel ya respiratorio, SEPAR elaboró sus recomendaciones SEPAR sobre la vacuna en cada una de las enfermedades respiratorias en las que pensábamos que el efecto era mucho más grave y había que tomar ciertas medidas de maneras prioritarias, ¿no? Así, tanto desde SEPAR como de las distintas asociaciones de pacientes se ha venido recomendando que la vacunación en el paciente respiratorio adulto debía de ser prioritaria, ¿no? Y no solamente la primera, sino que esta dosis de refuerzo probablemente también lo sea, ¿no? ¿Qué nos dice el Consejo Interterritorial? Pues mirad que hasta ahora la vacunación para esta dosis adicional se ha implantado o se está haciendo en aquellas personas que tienen un déficit inmunológico, aquellas personas mayores de 70 años que probablemente tengan fenómenos ya de inmunosenescencia. También en aquellos que están inmunodeprimidos, como son aquellos receptores de trasplante de órganos pulmonares, aquellos pacientes con cáncer pulmonar que están en tratamiento con quimio-radioterapia, pacientes con deficiencias primarias que dan lugar a infecciones bronquiales crónicas, pacientes con fibrosis quística o en aquellos inmunosupresores como puede ser un paciente con EPOC o una intersticial difusa que tienen tratamientos corticoideos prolongados, ¿no? Además también se está intentando dar o ya se ha empezado a dar en personas internas de adolescencias mayores, ¿no? Aparte de eso, es decir, ya se está empezando a vacunar desde estos días con una dosis de refuerzo a aquellos pacientes que recibieron una primera de Janssen, ¿no? Y se está haciendo con una de RNA mensajero, ¿no? Hasta hace 2 días veíamos que hasta el 90% de la población
Diana había recibido esa vacuna, ¿no? Fundamentalmente dosis de ARN mensajero. Pero podemos ver en la parte inferior, como ya en el mundo hay 3.210 millones de personas que han recibido esta vacunación, ¿no? Pero de media estamos hablando de un 41,2%. ¿Y por qué digo pero? Porque a pesar de que en países europeos el porcentaje de vacunación es elevado, como puede ser España y como puede ser Portugal, menos en Alemania, Reino Unido o Francia, en el que probablemente puede haber una relación causal con este incremento de la incidencia acumulada en la sexta ola. Vemos, por ejemplo, otros países que se supone que tienen un desarrollo económico potente, como Estados Unidos no alcanza o no ha llegado todavía a un 60%, pero vemos sobre todo países como, por ejemplo, Afganistán, Albania, Armenia, en el que el número de vacunas que se ha recibido es inferior, ¿no? Y lo podemos ver en este mapa, como podemos ver que no solamente es importante recibir una dosis adicional o una dosis de refuerzo, sino tener la mayor población mundial vacunada para evitar que aparezcan variantes que pueden condicionar una baja respuesta a la vacuna, ¿no? Porque una de las principales cosas que hemos visto, y es uno de los objetivos de esta charla, es que nos ha enseñado que el COVID, que hay que tener confianza en las vacunas. Y hay que tener confianza en las vacunas no solamente en la edad infantil, sino también en la edad adulta. Porque como he visto en las charlas anteriores, van a ser muy importantes a la hora de mejorar nuestro sistema inmune con la edad, ¿no? Y debemos de empezar a romper un muro que veíamos solamente ligado a la edad infantil. Y debemos de traspasar ese muro que nos genera esa sensación de tengo la vacuna de la gripe, vacuna del neumococo, suficiente. Quizás deberíamos de pensar más allá, como vamos a ver ahora, ¿no? Hemos visto que la vacuna de la gripe es suficientemente eficaz para prevenir las infecciones virales por este patógeno en el paciente respiratorio, en el POC y en algunos otros, ¿no? También ha pasado lo mismo con la vacuna del neumococo. Sabemos que es eficaz para en esas formas neumocócicas invasivas o en la prevención de la misma cuando nos enfrentamos a pacientes con enfermedad respiratoria crónica, como es una POC, una PIT, un asma, etcétera, ¿no? Sabemos que no solamente teníamos esa 23 polisacárida, sino que la llegada de la 13 conjugada nos ha abierto una puerta a una mayor durabilidad de estas vacunas y que conllevará a la aparición de vacunas que cubren más serotipos, ¿no? Pero fijaros, lo que quiero mostraros es que hace unos años hizo un estudio en pacientes con EPOC y se vio que los médicos, los neumólogos, en nuestros informes, solo en un 42% recomendábamos la vacuna de la gripe y en un 25% la vacuna del neumococo, muy bajo para lo que son nuestras pretensiones de que luego después estos pacientes no tengan infecciones o no tengan agudizaciones. Por tanto, el problema está ahí. Y visto el efecto del éxito que ha provocado la vacuna del COVID, debemos de empezar a plantearnos que la vacuna es una herramienta más y quizás una de las más importantes a la hora de prevenir las infecciones en nuestros pacientes con patologías respiratorias. Porque hemos visto con el paso de los años un fenómeno que a veces está cogiendo un poco más de peso, ¿no? Y es la interacción que puede haber entre el virus y la bacteria. Previamente ya se ha visto que la colonización en la vía aérea, sobre todo superior por el Streptococcus pneumoniae, estaba asociado con una respuesta inmune dañada a nivel de la mucosa contra virus como podía ser el virus de la gripe. Es decir, hay una interacción en la que colonizaciones bacterianas pueden favorecer las infecciones virales. Hace poco están empezando a salir estudios en este sentido, en el que nos hablan de cierta protección de la vacuna antineumocócica conjugada frente a las hospitalizaciones por infecciones respiratorias bajas asociadas a coronavirus en niños con y sin VIH. Esto todavía está por demostrar, supone o nos orienta a cierta plausibilidad biológica, es decir, es posible que la colonización por el neumococo se asocia a un deterioro de la respuesta inmunológica frente al SARS-CoV-2. Ya tenemos resultados de algunos estudios en el que nos dice que la presencia de esta vacuna se asoció con reducciones de hasta un 35%
30% para el diagnóstico de infecciones por COVID-19 y un 32% tanto para hospitalización como mortalidad. Si empezamos a ver datos en el que nos orientan que la protección frente a ciertos patógenos nos provocarán un beneficio frente a otros. Tal es así que después de ver que a nivel del COVID-19 muchos de los pacientes, o un porcentaje importante, acababan con fenómenos de fibrosis pulmonar, con importantes secuelas y el padecimiento de infecciones que pueden estar ligadas a estas mismas, se vio que incluso la comunidad de Andalucía ha empezado a recomendar la vacunación frente al neumococo y frente a la gripe, o en aquellos pacientes que han padecido una COVID grave y que es muy probable que tengan secuelas, ¿no? Es decir, la COVID-19 probablemente nos va a dejar una patología que predispone a infecciones tanto bacterianas como virales, y la vacunación es un elemento de soporte para el control de estas. Hace poco nos hemos llevado una sorpresa, que cuando salió la guía COL empezamos a ver que esta ya recomendaba no solamente la vacuna de la gripe y la del moco, sino también la de la tosferina. Esa vieja olvidada que viene otra vez a aparecer en nuestras vidas, ¿no? Y lo recomendaba en aquellos pacientes que no tuvieron esa dosis en la adolescencia. Y lo hizo en función de las recomendaciones de la CDC, en el que, fijaros, ellos ya recomiendan que hay que vacunar en pacientes con EPOC y asma adultos y mayores cada 10 años. Y también hace una recomendación frente a la varicela zóster que veremos después. Siguiendo la estela de la guía GOL, EPOC, la guía española del EPOC, hizo lo mismo y empezó a recomendar la valoración de una dosis de DTPA a los pacientes con esta enfermedad. ¿Por qué la tosferina? Pues fijaros, la Bordetella pertussis es un patógeno altamente contagioso, pero fijaros, a pesar de que nosotros centramos esa infección en la edad infantil, sabemos que más del 50% la transmisión es de personas adultas a los niños. Y sabemos que la inmunidad natural ni la vacuna proporciona inmunidad de por vida. Ya lo ha comentado antes el doctor Fariñas, hasta 4 o 7 años después de una vacuna. Por lo tanto, el efecto se va perdiendo y necesitamos dar booster o dar dosis de refuerzo que además también permitan reducir la transmisión. Porque como todos sabemos, vemos en nuestras consultas, la variedad de síntomas de la tosferina ya en la fase más adulta es significativamente muy similar a cualquier otra infección de la vía respiratoria superior. Por lo tanto, hace que su diagnóstico sea difícil y que no la busquemos, es decir, no utilizamos medidas diagnósticas para soportar el diagnóstico de tosferina en nuestros pacientes y poder realizar un tratamiento adecuado. Es decir, solo se notifican en 1% de los casos y probablemente difícilmente vamos a hacer un diagnóstico y, por tanto, menos un tratamiento. Por tanto, la vacuna es muy importante en estos pacientes porque vemos que hay un incremento con el paso de los años de la proporción de tosferina tanto en adultos como en adultos mayores. Y no solo eso, sino que hemos visto que aquellos que tienen más de 75 años tienen más riesgo de hospitalizaciones, es decir, a 4 o 6 veces más que aquellos que están en un rango adulto, joven, entre comillas, entre 45 y 64 años. Y en relación con el asma y EPOC, a veces aparecen más estudios en el que nos dicen que se correlaciona la presencia de EPOC con la tosferina e incluso que la tosferina puede ser un iniciador de agudizaciones de la EPOC. Tan es así que ya hay distintas asociaciones como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que hace una recomendación de vacunación frente a la tosferina e igual que ya lo empiezan a hacer distintas consejerías como puede ser la catalana y la asturiana. Es más, hay países como Estados Unidos, como Italia, Bélgica o Noruega, por ejemplo, también podemos incluir a San Marino y Canadá, que ya recomiendan la vacuna de la tosferina en la población adulta cada 10 años, repito, cada 10 años, por ese efecto que se va perdiendo con el paso de los años y que ya cuando llegamos a 10 probablemente sea inexistente o muy bajo, ¿no? Se ha comentado ya el herpes zóster.
sabemos que se incrementa con la edad, pero no solamente eso, también conocemos que hay una incidencia mayor en aquellos pacientes con EPOC con respecto a la población general y que vemos que hay un consumo mayor de recursos a nivel de urgencias y de consultas externas en aquellos pacientes que contraen esta patología. Se ha hecho también, ya hay nuevos resultados sobre estudios en el que nos dicen que la vacuna contra el herpes zóster es alta, una eficacia en torno al 84,5% y que esta es mantenida en más del 80% y, como se ha dicho, hasta en 7 años. El virus respiratorio sincitial es un virus que vemos muy prevalentemente en nuestras consultas y sobre todo en las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque aparentemente es un virus que asociamos muchas veces a la vía aérea respiratoria superior, pero que cuando afecta a nuestros pulmones en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, muchas veces generan fenómenos de broncoespasmo y de inflamación que acaban con sus pacientes en las unidades de cuidados intermedios. El problema del virus respiratorio sincitial es que no tenemos una terapia eficaz. Sabemos que genera una sobrecarga en nuestro sistema sanitario y que continuos cambios demográficos asociados a la edad también contribuye al desarrollo de estas infecciones. Por tanto, su prevención es importante. Y ya hay múltiples estudios que se están empezando a desarrollar en relación con vacunas contra este virus. No solamente en la edad pediátrica o en embarazadas para prevenir la transmisión también a los recién nacidos, sino que ya hay estudios de desarrollo de la vacuna del virus respiratorio sincitial en adultos mayores. Por tanto, el futuro de las vacunas va a ir ligado a estas connotaciones o a estos resultados futuros, ¿no? Neumococo probablemente vayamos a tener una de 15 y una de 20 serotipos muy rápidamente en niños, tanto niños como para adultos mayores. En cuanto a la gripe, el desarrollo va más encaminado a las subpoblaciones y probablemente empieza a haber vacunas específicas para adultos mayores, que probablemente son aquellos que tengan una menor respuesta, ¿no? Tanto los adultos mayores como aquellos que tengan esas patologías respiratorias crónicas, ¿no? Virus respiratorio sincitial vendrá marcada por la prevención de la enfermedad en niños nacidos de madres vacunadas y en adultos mayores, como hemos comentado recientemente. Y en cuanto a la tosferina, actualmente están en desarrollo estudios en fase 4 de distintos colectivos, con el desarrollo de nuevos antígenos frente a pertusis, ¿no? Por tanto, ya va siendo hora y debemos de romper ese muro de la vacunación ligada solamente a la edad infantil y necesitamos un calendario de vacuna específico para el adulto e incluso para adulto con patología respiratoria. Este calendario lo hemos visto antes, ya no lo introdujo el doctor Fariñas. Necesitamos la vacuna de la tosferina ya de manera regular en nuestros calendarios de vacuna y que esté implementado por todas las consejerías de sanidad. Probablemente el zóster también es una vacuna que debamos de integrar en nuestro calendario de nuestro paciente respiratorio. Vamos a ver qué pasa con la COVID-19, pero si queda como una infección muy parecida a la gripe, debemos de integrarla. Y también veremos a ver qué pasa con los resultados de las vacunas contra el virus respiratorio sincitial, sobre todo en aquellos pacientes con más de 60 años, ¿no? Y estas 3 o 4, deben ir ligadas siempre unidas a las del neumococo y a la de la gripe y a otras que probablemente puedan aparecer incluso a punto antes como la del citomegalovirus, ¿no? Porque si algo tenemos claro es que la vacuna es salud barata, es decir, son herramientas terapéuticas de alta calidad, de alta rapidez, como hemos visto ahora, todo de una alta eficacia. Y lo importante para el mantenimiento de nuestros sistemas sanitarios de bajo coste, porque la sanidad actualmente va a tendencia a la prevención y la mejor forma de prevenir la infección respiratoria es mediante la vacunación, ¿no? Por tanto, mis conclusiones son que las vacunas son seguras y eficaces y en sí son la herramienta más útil y potente para combatir las pandemias y las enfermedades infecciosas. Necesitamos sí o sí un calendario vacunal del adulto y no solo para las vacunas de la gripe y del neumococo, sino para otras como la tosferina y el herpes zóster, y todavía está por ver si deberá mantenerse la vacuna del COVID-19 en función de la evolución de la pandemia e incluso otras medidas
como dijimos, como el virus respiratorio sincitial. Y uniéndome a lo comentado por mis compañeros, la interacción virus-bacteria, la inmunosenescencia y el fitness inmunológico jugarán un papel muy importante en la prevención de las enfermedades respiratorias. Muchas gracias a todos. Animaros no solamente a que os vacunéis, sino que integréis la vacuna en todos vuestros informes y recomendaciones a vuestro paciente respiratorio crónico. Muchas gracias y damos paso ahora a la discusión. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe, muchas gracias, David, muchas gracias, Fernando. Enhorabuena por las excelentes ponencias que habéis hecho. Yo creo que han sido muy interesantes, que habéis dicho, que habéis añadido muchas cosas a lo ya sabido por todos, y creo que va a ser muy, muy útil este webinario. Vamos a entrar ahora, si os parece, en una fase de preguntas, de debate, como queráis llamarlo. Yo tengo alguna pregunta para David, comenzando por David. Está claro que se ha dicho a lo largo de este webinario de manera continua que es importante que la vacunación entre en nuestra mente, digo en nuestra mente como profesionales sanitarios, que hagamos todo lo posible por sensibilizar a la población general en la importancia de la vacunación, pero también todo lo posible por sensibilizar a la población de profesionales sanitarios para que influyan en la vacunación de sus pacientes. Tú, David, has sido coordinador del área de infecciosas de la SEPAR. Ya eres excoordinador, pero tienes mucha experiencia en todos estos aspectos. ¿Qué se podría hacer desde una sociedad científica como SEPAR en favor de incrementar esta sensibilización, no solamente en la población general, sino también en la población de profesionales sanitarios? Sí, gracias. A ver, está claro que tenemos que, lo primero, mirar para casa, ¿no? Está claro. Y es sorprendente los datos que ha puesto Felipe Villar, ¿no? del estudio de Epocónsul, ¿no? En el que realmente la prescripción de una vacunación antigripal y antineumocócica en nuestros propios informes era muy baja, ¿no? O sea que lo primero es la autocrítica, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues yo creo que webinars como este, documentos de posicionamiento como ha hecho SEPAR en los últimos años, participación con otras sociedades científicas en recomendaciones sobre vacunación antigripal, yo creo que son puntos clave. Probablemente podemos aumentar más nuestra participación con otras sociedades que de una manera o de otra influyen en el manejo de pacientes a los que se les debe de recomendar la vacunación. Me ocurre pues medicina interna, geriatría, medicina de familia. O sea, yo creo que SEPAR tiene que ser un actor activo en todas las reuniones de este tipo de sociedades para implementar, ¿no?, la idea de la vacunación. Eso en cuanto a los profesionales. Y el problema es en cuanto a la población, ¿no? Porque está claro que nosotros en nuestro día a día, con el paciente que tenemos delante, debemos de hacerlo y debemos de acordarnos siempre, llegando la época del año, de recomendar la vacunación antigripal, de recomendar siempre la vacunación antineumocócica, y en el futuro parece ser que algunas otras vacunas más, como bien han dicho mis compañeros, pero probablemente también tendremos que entrar en el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, yo creo que estamos viviendo una época de infodemia y de fake news al final, ¿no? Que muchas veces están dificultando nuestra labor, y muchas veces estamos más tiempo en la consulta convenciendo al paciente de los beneficios de una vacunación para desmentir lo que él ha aprendido en Twitter, en Instagram o en donde sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí las sociedades científicas, SEPAR en particular, pero todas en general, deben también de hacer un esfuerzo para intentar introducirse de alguna manera en las redes sociales, intentando desmentir todos estos bulos que día a día van saliendo. Muy bien, muchas gracias. Me parece que llevas toda la razón y ese es el camino a seguir, sin duda. Ahora una pregunta para Fernando. Vamos a ver, estamos hablando de inmunosenescencia, y siempre cuando se habla de inmunosenescencia se pone la edad de 65 años. Parece que eso es una edad clave en que a partir de 65 años ya estás inmunosenescente, antes de los 65 años no estás tan inmunosenescente.
Entonces, mi pregunta va por ahí, Fernando. ¿Verdaderamente esto es tan importante y tú lo has dicho y también lo ha dicho David, hay otro montón de cosas que son importantes en esa inmunosenescencia? Entonces, mi pregunta es, ¿verdaderamente hay parámetros fiables en las que un médico clínico que se dedica a la práctica clínica diaria pueda decir en su consulta, pues mi paciente tiene estas características y de estas características puedo inferir, sin temor a equivocarme mucho, que tiene inmunosenescencia, así que voy a poner mucho énfasis en vacunación y en fin, y en todas estas otras cosas que vosotros habéis comentado? Sí, muy buena pregunta, Carlos, porque yo siempre digo lo mismo, la edad cronológica no tiene por qué corresponder con la edad inmunológica de un individuo, de tal forma que no es falso, absolutamente falso, que una persona cuando esté antes de soplar las velas de la tarta esté inmunocompetente y una vez que ha soplado las velas de los 65 ya entre en inmunosenescencia. Eso no es cierto, ¿vale? De hecho, no existe se ha puesto esa edad, bueno, pues un poco, como digo yo, a voleo, ¿no? Pero no es cierto porque encontramos mucha gente que siendo mucho más joven ya presenta rasgos de inmunosenescencia importantes y gente, lo he dicho antes, muy mayor, con 82 o 83 años, que bueno, que no tiene rasgos de inmunosenescencia o que tiene menos rasgos de inmunosenescencia que otras personas que tienen 48 o 49. Entonces, lo que está claro es que tenemos que redefinir qué es inmunosenescencia. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Lo que tenemos que buscar primero es un biomarcador. Es decir, un biomarcador que me diga, señores, este señor que yo tengo delante o esta señora que tengo delante tiene alto grado de inmunosenescencia porque presenta este biomarcador alterado. Y a partir de aquí decido qué hacer con este señor en cuanto a vacunación, prevención en general, etcétera. ¿Ese biomarcador existe? Bueno, ahora mismo hay un montón de biomarcadores. Pero se ha visto que el mejor biomarcador actualmente que nos puede indicar alto grado de inmunosenescencia sigue siendo el fenotipo. Fenotipo frágil versus fenotipo robusto. Una persona con un fenotipo, como el que he comentado, fenotipo frágil, es igual a individuo con alto grado de inmunosenescencia, por lo tanto, un individuo con alto riesgo. Y a esto no hay que pensárselo, ni hay que hacerle mucho más. Cuando vemos un individuo con fenotipo frágil, vacunación y todas las medidas preventivas de las que hemos hablado. Ahora, con el fenotipo ya más fenotipo robusto, pues ahí seguramente hay un puente entre el fenotipo frágil y el fenotipo robusto, donde quizá el biomarcador nos haría falta. Pero en la clínica hay marcadores habituales que podemos, por ejemplo, valorar. Uno, si se nos ocurre hacer una subpoblación de linfocitos, el ratio T4-T8 menor de 1 es indicativo de inmunosenescencia. Un bajo número de linfocitos B también es indicativo de inmunosenescencia. La sola seropositividad, una IgG positiva a citomegalovirus, cosa que es hiperfrecuente en la población general, bueno, pues también es un rasgo de inmunosenescencia. También a mí me consultan mucho los médicos de familia porque tienen muchos abueletes que tienen lo que se llama una linfopenia progresiva. Y esa linfopenia progresiva también es un rasgo de inmunosenescencia. De hecho, las personas mayores que en analíticas seriadas van mostrando linfopenia tienen un riesgo incrementado de muerte en los 3 años siguientes a su diagnóstico de la linfopenia, ya no solo por enfermedades infecciosas, sino también por enfermedades no infecciosas, entre ellas ictus, infartos y procesos oncohematológicos fundamentalmente. Así que existen muchos, pero yo creo que ahora mismo el mejor, fenotipo frágil versus fenotipo robusto. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, porque creo que además es muy definitivo y eso es una cosa muy facilita de ver en la práctica clínica diaria. Muy bien, y ahora una pregunta para Felipe. Tú has sido, Felipe, uno de los autores líderes de las recomendaciones de SEPAR para la vacunación en enfermedades respiratorias, de la COVID. Y ahora mi pregunta es, ¿tú abogas por una tercera dosis en pacientes con enfermedad respiratoria crónica? Bueno, yo lo que sí creo es decir que abogo en un primer momento por intentar incrementar el porcentaje de vacunación en aquellos pacientes que tienen fenómenos de inmunosupresión, que ya se está haciendo con la dosis adicional. Abogo también por incrementar el porcentaje de vacunación en
en aquellos países que no tienen los recursos suficientes para hacerlo, para que el porcentaje de la población mundial se incremente, es decir, cuantos más pacientes vacunados tenemos, menos posibilidades de que haya nuevas variantes. Y lo tercero por lo que abogo es que cuando se empiece a vacunar a otros estamentos de la población o pacientes, aquellos con patología respiratoria crónica, su vacunación tiene que ser prioritaria a la hora de intentar darle esa dosis de refuerzo que le proteja más allá del sistema inmune que tiene en estos momentos, porque hemos visto que se va perdiendo con los meses, ¿no? Entonces yo creo que va a ser importante la lucha o el posicionamiento de los neumólogos y de las sociedades neumológicas e incluso de las asociaciones de pacientes respiratorias a la hora de abogar por esa tercera dosis o dosis de refuerzo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ahora una nueva pregunta para Fernando. Comentabas, y lo ha comentado también David, que en esto de la inmunosenescencia es la combinación del genotipo y del fenotipo. Y ahora voy a la pregunta del genotipo. ¿Cuáles son si me podrías decir, qué genes, cuáles son las razones genéticas para la inmunosenescencia? ¿Hay unos genes que auténticamente son responsables de esta inmunosenescencia? ¿Se pueden apagar esos genes, como tú comentabas en alguna ocasión? Bueno, son muchos los genes que se han asociado al proceso de inmunosenescencia, desde genes que tienen que ver con la producción de citocinas proinflamatorias, como ya se ha dicho aquí, el tema del acortamiento de los telómeros, son muchísimos los genes que incluso oncogenes que se han asociado al proceso de inmunosenescencia, genes que son genes realmente o piezas genómicas, trocitos de genes virales que están incluidos en el material genético de nuestras células, y que están por ahí también acelerando el proceso de inmunosenescencia. Son muchos. Realmente yo no creo que finalmente tengamos un gen que defina la inmunosenescencia, sino que son muchos genes los que yo digo que la inmunosenescencia es una enfermedad poligénica, de tal forma que hay muchísimos genes involucrados ahí. Yo no creo que solamente si viene esto del CRISPR-Cas y de edición genómica, seamos capaces de parar el proceso de senescencia. Yo creo que siempre vamos a tener que tener en cuenta los factores ambientales que contribuyen a que esos genes se apaguen o se enciendan, porque quizás sea mucho más importante que manipular directamente a nuestros genes, ¿no? Yo creo que los tiros van por ahí, más por eso y por fármacos que sean capaces, como he dicho antes, fármacos que sean capaces de parar, ralentizar ese proceso. Bien, muchas gracias, Fernando. Y ahora una pregunta para David. David, en muchas comunidades autónomas ya se está procediendo a una vacunación conjunta de la tercera dosis de COVID, en aquellos casos en los que ya parece que está recomendada, junto con gripe y junto con vacuna neumocócica. ¿Esto debería extenderse de forma unánime a todas las comunidades sin dilación o tenemos que seguir viviendo en esta especie de que en unos sitios sí y en otros sitios no? ¿Qué opinas tú? Y el problema es que, como bien sabéis todos, no tenemos un sistema sanitario, sino que tenemos 17, ¿no? Cada uno con sus características particulares y con sus prioridades e incluso con su capacidad, digamos, económica, ¿no? Para hacer frente a este tipo de cosas. Claro, yo creo que lo de sobre todo en pacientes de riesgo, lo que estamos hablando, ¿no? Los que cumplieron ayer 65 años, ¿no? Pues hoy hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, si hemos conseguido, digamos, meter en la cabeza de la gente lo importante que es la vacunación, ya hace años, ¿no? Que estamos con la vacuna de la gripe, la vacuna de neumococo, y aún así se nos vacunan el 50, el 60%, en el mejor de los casos, de los mayores de 65 años. Este año es probable que aumente esa proporción, pues por la alarma social que ha habido. Yo creo que es la oportunidad, ¿no? De ponerles también la del COVID seguro, cuando está indicada la dosis adicional, y la del neumococo, ¿no? Y esto tendría que extenderse a todas las comunidades
Por supuesto, porque al final los seres humanos son los mismos independientemente de donde vivan, ¿no? Otra cosa es la capacidad que tengamos los médicos en cada comunidad autónoma de influir, ¿no? Aquí probablemente los colegios de médicos, obviamente las sociedades científicas nacionales y autonómicas deberían de intentar presionar en la medida de lo posible para que las autoridades sanitarias, sí, de luego, tiren por esa vía, porque yo creo que es coste efectivo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Vacunar es el remedio más barato, mucho más barato que arreglar el problema una vez que esté establecido. Eso está clarísimo. Muy bien, muchas gracias, David. Y ya una última pregunta para Felipe. Una pregunta que es doble, porque además las toco a lo largo de tu intervención. Vacunación antineumocócica en pacientes post-COVID-19, con síndrome post-COVID, y abogas porque la vacuna de la COVID-19 quede como, o piensas porque la vacuna de la COVID-19 quedará como la de la gripe. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, ya lo hemos comentado antes, es decir, una vez que la enfermedad post-COVID grave acabe dando secuelas de manera permanente en nuestros pulmones y simule una enfermedad pulmonar intersticial difusa, la aparición de enfermedades infecciosas asociadas a ese daño que se ha provocado en el pulmón es prevalente. Por lo tanto, es bueno que estos pacientes con un COVID prolongado probablemente tengan que... Si va a quedar la vacuna de la COVID-19 como la gripe, ojalá no, porque eso quiere decir, obviamente, que va a quedar como otro de los coronavirus, en el que hasta este momento no hay ningún tipo de vacuna porque no provocan tanto daño o no son tan prevalentes como puede ser la gripe. En el caso de que fuera o de que la pandemia nos lleve a una prevalencia de la COVID-19 con una afectación respiratoria o a nivel de los órganos que requiera de esa dosis de refuerzo, pues obviamente habrá que hacerla. Y habrá que establecer dentro del calendario de vacunación de adulto cuándo habrá que adaptar, es decir, para todos igual y sin 17 versiones de un distinto calendario vacunal, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que ya estamos casi fuera de tiempo. Os agradezco muchísimo vuestras intervenciones. Estoy seguro que la mayor parte, todas las personas que estén escuchando esta webinario habrá sido muy interesante y productivo para ellos. Y yo ya simplemente lo voy a cerrar haciendo un poco de resumen global de las ponencias que habéis dicho. Parece claro que la inmunosenescencia es una realidad, que en esta realidad influye fundamentalmente el inflamaging, la involución tímica, el acortamiento de los telómeros y la acumulación de células T senescentes. Parece además también que podemos combatir esta inmunosenescencia pues, con una dieta adecuada, una dieta sobre todo mediterránea, con ejercicio físico, evitando el alcohol, evitando la obesidad, lógicamente no fumando, durmiendo de las 8 horas de forma adecuada, tomando incluso suplementos de vitamina E, de vitamina C, de vitamina D, sin olvidar el zinc, y también sabiendo que hay fármacos gerontoprotectores que, bueno, que en un momento determinado son también de utilizar. Y en cuanto a la vacunación, que quede claro que la vacunación es una actividad segura y eficaz para ayudar a prevenir las enfermedades infecciosas y sobre todo las enfermedades infecciosas respiratorias, que es de los que estamos hablando. Y parece claro que la vacunación de la gripe, del neumococo, son ya de por sí, tienen que ser ya una evidencia, y que se está abriendo la vacunación del neumococo con 15-20 serotipos de la tosferina, del virus respiratorio sincitial y del herpes zóster. Con esto damos por finalizada el webinario
y espero que a todos los oyentes les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.